La reacción del diablo en Filipo. La reacción del diablo en Filipo. Como hemos dicho, en resumen, el libro de los Hechos es un libro fascinante de la Biblia, descrito en 28 capítulos, que describe el inicio, el desarrollo de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es un libro que todo cristiano está llamado a leer para inspirarse por medio de sus libros, por medio de cada uno de sus versículos. El libro de los Hechos describe 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, en donde evangeliza toda la zona de Europa y toda la zona del mundo romano de aquel entonces y todo el mundo civilizado. Y a través de todos estos viajes, el Espíritu Santo es el que dirige, es el que lleva y es el que instruye todos estos viajes. En esta ocasión, en lo que usted y yo leímos el capítulo 16, y ese capítulo 16 nos habla del segundo viaje misionero de Pablo, en donde Pablo llega a una ciudad que se llama Filipos. En Filipos, Pablo se encuentra con una situación que era difícil, pero debido a que Pablo iba lleno del Espíritu Santo, Pablo pudo enfrentarlo. Filipos era una zona a la que Pablo quería llevar y necesitaba llevar el evangelio. Y es así como el Espíritu Santo lo dirige, a pesar de que Pablo no tenía en mente llegar ahí. El Espíritu Santo es que dirige a Pablo, diciéndole muchas ocasiones no, diciéndole muchas ocasiones dónde tenía que ir y dónde no tenía que ir. Finalmente Pablo llega a esta ciudad civilizada de Filipos, la cual era una colonia romana. Filipos no era una ciudad normal como la del Imperio Romano. Dice el libro, el capítulo 16, que era una colonia. Una colonia, hemos dicho que era una ciudad privilegiada dentro del Imperio Romano, y ellos tenían 2 facultades. Ellos tenían la libertad de escoger a sus gobernantes, la cual no la tenían otras ciudades. La ciudad de Filipo era una ciudad libre, y ellos tenían independencia. Es decir, ellos estaban dentro del imperio, pero tenían 2 privilegios que los hacían diferentes. Por ende, las personas que estaban en Filipos tenían una cierta libertad. Cuando Pablo llega a Filipo, a esta ciudad, sucede un acontecimiento. Dice que mientras ellos iban a la oración, después de que ellos visitaron a Lidia en la oración del río, dice que al encuentro apareció una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta muchacha, pues por el relato, podemos concluir que esta persona estaba endemoniada. Esta persona tenía espíritus inmundos, así como hay muchas personas que hoy en día están poseídas, influenciadas por el diablo. Hay muchas personas que aún en este tiempo están controladas. Y usted dirá, hermano, y ahora todavía hay personas endemoniadas. Todavía el mismo diablo que estaba ahí en Filipos es el mismo diablo que ahora tiene el control de esta tierra. Es el mismo diablo que hace que el ser humano vaya donde no quiere ir. Es el mismo diablo que hace que usted se meta un cigarro que usted no se quiere meter, pero la misma posesión del diablo en su vida es lo que lo hace ir a practicar el pecado que usted y yo no queremos practicar. Entonces esta mujer dice que estaba poseída por un espíritu de adivinación y tenía amos, es decir, tenía proxenetas, personas que se estaban lucrando del don que esta persona tenía. Podemos decir y asumir de que esta persona, siendo poseída, tenía espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación, usted y yo tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Usted y yo sabemos que el diablo es un ser creado por Dios, y por ser creado por Dios, el diablo no puede definir el futuro. El diablo no puede establecer qué va a acontecer en el futuro, porque es un ser creado por Dios. El único que puede definir
qué es el futuro, el pasado y el presente, es un Dios que es un Dios con una característica de eternidad. Y el Dios que es eterno, el Dios que vive fuera del cronos, fuera del tiempo del ser humano, ese Dios sí sabe que es pasado, presente y futuro. Él es el único que puede definir lo que nos va a venir y lo que nos va a acontecer. Pero el diablo es un ser que es imitador de las características de Dios. El diablo es un ser que quiere imitar las facultades de Dios, el poder de Dios. Y el diablo entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es que esta mujer podía adivinar el futuro de las personas de Filipo? Pues lo que se puede entender es lo siguiente: el diablo no puede definir tu futuro. El diablo no puede llegar a tu vida y decirte, mira, a usted le va a pasar esto y le va a pasar lo otro. Así como llegan muchas personas y dicen, mire, dice que el santo dice que usted se va a divorciar. Mire, dice que el santo dice que su familia se va a quebrantar. Todo ese tipo de espíritus de adivinación no provienen de Dios, porque ningún ser humano puede prevalecer y ningún ser humano puede predecir el futuro de nuestras vidas. El que tiene el futuro de nuestras vidas en nuestras manos, el que sabe qué va a acontecer en nuestras vidas, se llama Dios. Él es el único que sabe nuestro levantar y nuestro acostar. ¿Cuántos se alegran por eso? Él es el único. Denle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero esta mujer andaba adivinando. Si usted ha ido a algún lugar de adivinación, quiero decirle que anda por el camino incorrecto. Si usted quiere adivinar el futuro, cuál es el amor de su vida, quiero decirle que anda mero perdida. Porque usted está queriendo descifrar algo que no se puede descifrar. Usted anda buscando cosas que usted no puede controlar. Entonces estas mujeres tenían encantados a las personas de Filipo y por medio de la adivinación, ellos llegaban donde ella y ella probablemente leía cartas, probablemente miraba una burbuja, probablemente hacía mantras, probablemente hacía cuestiones esotéricas, probablemente hacía cuestiones racionales, probablemente hacía meditación trascendental, no lo sé. Pero todo lo que hacía era una falacia para adivinar el futuro de las personas de Filipo. Entonces, como esta persona estaba poseída, tenía una posesión de un poder. Usted y yo no podemos negar el poder del diablo. Usted y yo no podemos negar de que el diablo tiene poder. El diablo se le ha delegado un poder sobre esta tierra. Y cuando esta mujer estaba poseída por ese espíritu, esta mujer se dio cuenta de que Pablo era un siervo de Dios. Y ella empezó a gritar a gran voz, dando testimonio de que Pablo y Silas eran siervos de Dios. Entonces llegó un momento en donde Pablo se cansó. Se cansó de que esta mujer le anduviera haciendo publicidad gratis. Porque todo siervo de Dios no necesita que se le haga publicidad. Todo siervo de Dios no necesita que se diga que es un siervo. El siervo de Dios y la persona que está en obediencia a Dios, la persona que vive en un pasaje, la persona que vive en un condominio, la persona que vive en cualquier lugar, que trabaja en cualquier trabajo, no necesita decir que es siervo, que es hijo de Dios o ponerse un rótulo. El testimonio mismo, el servicio mismo, la decisión misma, la obediencia misma testifica que somos hijos de Dios. Entonces, cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, cuando usted y yo sabemos que somos hijos de Dios, no necesitamos que anden micrófonos diciendo que somos hijos de Dios. Nuestras mismas decisiones, nuestro mismo rechazo al mundo, nuestra misma decisión de decirle no al mundo y sí a Cristo, testifica que somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios en esta tarde? Entonces Pablo, sabiendo que él no necesitaba que le anduvieran anunciando, se molestó. Entonces, cuando Pablo se molesta de que esta mujer lo estaba interrumpiendo, entonces Pablo estaba lleno del Espíritu. Entonces lo que hizo fue que mandó al espíritu que controlaba a esta mujer y la liberó. Entonces, cuando esta mujer quedó libre de la posesión demoníaca,
del espíritu inmundo. Entonces esta mujer quedó libre porque el Espíritu de Dios llegó y la libertó. Pero lo que sucedió era lo siguiente: los proxenetas, las personas que se lucraban de él, se molestaron, se enojaron. Y cuando ellos se enojaron, al molestarse, reaccionaron. Y la pregunta es: ¿por qué se molestaron si esta persona estaba endemoniada? La pregunta es: ¿por qué estas personas, si usted se molestaría al ver a una persona que está enferma y ahora ya no está? ¿Usted se molestaría al ver a una persona que es esquizofrénica? Ustedes saben cómo es una persona esquizofrénica, que tiene ataques esquizofrénicos y deja la esquizofrenia, y después de dejar la esquizofrenia usted se va a molestar porque esa persona deja la esquizofrenia. Usted va a reaccionar con ira y con enojo. ¿Quién puede reaccionar de esta manera? ¿Quién puede reaccionar molesto porque una persona que está enferma ahora está sana, que una persona que está poseída ahora ya no está poseída? Y la única persona que puede reaccionar de esta manera es el diablo. El diablo es el único que reacciona de esta manera. El diablo es el que se enoja cuando se le quitan sus posesiones. El diablo es el que se molesta cuando usted dejó el cigarro. El diablo es el que se molesta cuando usted dejó la pandilla. El diablo es el que se molesta cuando usted dejó todos sus amoríos de 1000 mujeres y un camino y usted se fue solamente con su mujer. El diablo se molesta cuando usted dejó la pacha. El diablo se molesta cuando usted dejó la cocaína. El diablo está molesto cuando usted dejó todo en este mundo y dijo sí a Cristo. El diablo está molesto porque usted ya no es una posesión de él y ahora usted es una persona libre para Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El diablo está muy molesto. El diablo está muy enojado. Reaccionó en Filipo y también reacciona en este momento. El diablo está molesto que tú andes agarrado de la mano de tu esposa. Le molesta eso. Le irrita. Al diablo le molesta que tú le des el lugar a tu mujer en tu casa, en tu familia. Le molesta. ¿Y sabes por qué le molesta? Porque antes tú posteabas fotos con otras mujeres y un montón de mujeres. Y ahí el diablo no le molestaba. Al diablo le molesta de que antes tú te tomabas fotografías con una cerveza. ¿Se puede imaginar ustedes tomándose selfies con una cerveza? Y el diablo no decía nada. Pero ahora cuando tú te tomas fotos con tu familia, al diablo sí le molesta eso. Al diablo sí le molesta que tú andes en paz. Al diablo le molesta que tú andes en alegría. Al diablo le molesta que ahora tú eres una persona restaurada. Al diablo le molesta que ahora tú estás con tu matrimonio. Al diablo le molesta que tú ahora estás sentado aquí en esta tarde. Al diablo le molesta que ahorita ya no estás en el mall, que ya no andas corriendo en las cosas de este mundo, que no estás lavando el carro, la ropa y todos los enseres de tu casa. Al diablo le molesta que dejaste la casa y estás en la iglesia. Al diablo le molesta que no estás siguiendo sus pisadas. El diablo está molesto de que no estás haciendo lo que él antes te decía que hicieras en tu vida. Entonces el diablo reacciona y reacciona con violencia. Veamos cómo reaccionó en Filipos. Cualquiera pudiera decir: ok, aplaudamos porque la que estaba endemoniada ahora está libre. La que hablaba malas palabras hoy ya no habla malas palabras. La que antes era chismosa ya no es chismosa. La que ahora antes andaba de hombre en hombre ahora se ha sentado con un solo hombre. ¿Quién no se va a alegrar ante eso? Pero el diablo se molesta. El diablo se molesta y el diablo está enojado y está molesto contigo y está molesto conmigo. Al diablo se molesta que yo esté aquí ahora en esta tarde predicando su palabra. Él quisiera que yo anduviera allá en el mundo reventándome la vida y reventando mi energía en las cosas de este mundo y en mis placeres y en mis deseos. Al diablo le molesta que le adoremos a Dios. Al diablo le molesta que tus hijos estén en esta iglesia. Al diablo le molesta de que tu familia esté siguiendo los caminos de Cristo. Al diablo le molesta que le digas no al mundo. Entonces veamos cómo reacciona el diablo. El diablo reacciona con violencia.
En vez de aplaudir a Pablo y a Silas por haber liberado a esta endemoniada, mire lo que hicieron. Tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante los principales y les hicieron la revuelta y les dijeron, miren, nosotros somos romanos y nos debemos a Roma, somos una colonia libre. Y estos hombres andan azotándonos y trayéndonos influencias judaicas. Entonces, sin hacer juicio, los azotaron. Y sin hacer juicio, delimitaron que los llevaran a la cárcel. Un ciudadano romano no podía ser azotado, ni mucho menos ser llevado a la cárcel sin antes haber sido juzgado. Pablo era un ciudadano romano, al cual a él no se le podía llevar ni azotar de la manera que lo hicieron. Pero como el diablo no atina si usted tiene un sello que usted es cristiano. ¿Cuántos tienen el sello de Cristo en sus vidas? El diablo no atina que usted tiene una ciudadanía celestial. El diablo no atina que usted tiene ya un pasaporte visado que dice ausente de este cuerpo, presente con el Señor. El diablo no atina eso. El diablo no atina ninguna regla. El diablo está molesto con su vida y con la mía, a tal grado que los llevaron, los azotaron y los metieron a la cárcel. Y cuando el diablo reacciona de esta manera, el diablo dice, ya la logré. Ya los vencí. Está bien, yo tengo poder. Es cierto, el diablo tiene poder. Es cierto, el diablo tiene poder para azotar a Pablo. Es cierto, el diablo tiene poder para echarlos a la cárcel. Y viene y dice, por favor, llévenmelos al lugar más seguro. Entonces, el carcelero los tomó, los azotó y los llevó, digamos, al Secot de Filipo. Ahí donde no pueden ver sol, no pueden ver luz, no pueden ver nada. Entonces usted lo que puede ver ahí es lo siguiente. La reacción del diablo es brusca, es violenta, es brutal contra nuestras vidas. La reacción que el diablo tiene contra nuestras vidas es una reacción violenta. Primero los azota. Segundo los mete a la cárcel, pero no se conforma en tenerlos en una cárcel normal, sino que dice, mándenmelos a la cárcel de máxima seguridad de Filipo. ¿Y qué significa todo eso? Lo que significa en todo eso es que cuando el diablo ve que tú te le estás desprendiendo un poquito de sus dominios, cuando el diablo ve de que tú fumabas 10 cigarros y has logrado con la ayuda de Dios llevar 3 días sin fumar un cigarro, sin depender de un cigarro, el diablo reacciona con más violencia y el diablo va por lo suyo. Y el diablo reacciona de una manera que si usted antes hacía algo, el diablo quiere encarcelarlo una vez más a sus prisiones. El diablo manda a decir, métanlo a la cárcel, métanlo más adentro, azótenlo y no permitan que la luz del evangelio entre y lo libere a esa persona. Entonces cuando vemos esto, agarran a Pablo y a Silas y les aseguran los pies en el cepo. Y lo que usted puede ver ahí es cómo el diablo actúa. Estaba actuando con los siervos de Dios. Y así el diablo actúa con los hijos de Dios. El diablo lo que quiere es, uno, azotarte en este mundo, golpear tu vida, golpear tu matrimonio, golpear tus finanzas, que vivas una vida miserable. El diablo lo que quiere es destruir tu paz. El diablo lo que quiere es destruir tu familia. El diablo lo que quiere es destruir tu casa. El diablo lo que quiere es azotarte hasta cuando tú digas ya no puedo.
El diablo lo que quiere es encarcelarte una vez más en sus prisiones. El diablo lo que quiere es tenerte atado de pies y de manos para que sigas haciendo lo que antes hacías. El Pentateuco habla de cómo la figura del faraón muestra lo que el diablo hace con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía 400 años de estar en servidumbre en Egipto. Y llegó el momento donde Dios preparó a su siervo Moisés para liberarlos, porque el yugo de la esclavitud, del pecado, estaba en su pueblo. Y cuando Dios levanta a Moisés para que vaya y libere a su pueblo, llegó Moisés donde Faraón y le dijo: Faraón, dice Jehová que liberes a su pueblo. En otras palabras, llegó Dios a la cárcel, llegó Dios al cepo de nuestras vidas, llegó Dios, el poder superior a nuestras vidas, para que usted y yo seamos libres. Y llegó el poder superior y dijo: diablo, ya no quiero que el pecado gobierne en mi hijo. Ya no quiero que la fornicación gobierne en esta mi hija. Ya no quiero que el adulterio gobierne en este matrimonio. Diablo, necesito que todos los que están presos en el pecado ahora sean libres, porque ha llegado un poder superior. Nosotros estábamos presos en nuestras adicciones. ¿Cómo usted y yo íbamos a poder buscar a Dios si unos estábamos ciegos en la idolatría? Otros estábamos ciegos en la religión. No podíamos, estábamos esclavos. Pero yo quiero que usted piense conmigo esto. ¿Cómo reaccionó Faraón? Dijo Faraón: o sea que estos se me quieren liberar. El diablo siempre reacciona cuando usted se le quiere soltar. Con que estos ya no quieren servirme. Con que estos ya no quieren traer adobe y construir mis pirámides. Entonces hagamos algo. Pongámosles más carga. Entonces cuando el diablo ve que toda persona quiere liberarse, el diablo lo que hace es ponerle más carga. Pongámosle más trabajo. Pongámosle más seducción. Pongámosle más adicción. Hagamos que esta persona que quiere liberarse, que está luchando por venir con su matrimonio a la iglesia, que está luchando por liberarse de la esclavitud del pecado, que está liberando, que está luchando, que está haciendo la batalla, que está corriendo para liberar el pecado que mora en nosotros. Pongámosle más carga. No lo liberemos. Y usted ve que Faraón vino y dijo: tráiganle más carga. Y no lo voy a liberar. Y sucesivamente vinieron las plagas, vino el poder de Dios, y Faraón dice que endureció más su corazón. Más endureció. Faraón vio las plagas, Faraón vio de que había un poder superior, pero Faraón no quería soltar al pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo no quiere soltar a los que antes éramos esclavos del diablo. El diablo no quiere soltar a los que antes éramos presos del pecado. El diablo no está contento que usted y yo ahora adoremos a Dios. El diablo no está contento que usted esté alabando y glorificando el nombre de Dios. El diablo no está contento de que su familia esté en este lugar. El diablo no está contento con eso, y el diablo endurece. El diablo quiere reclamar su territorio. El diablo quiere volverlo a usted y a la esclavitud. Pero bendita gracia de Dios, que llegó un poder superior a liberarnos y a sacarnos de nuestra esclavitud, y a decirnos libres de nuestro pecado, y a sacarnos de nuestras cárceles, de nuestras adicciones, de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de todo el pecado que moraba en nuestras vidas. Entonces dijo: échenlos más adentro, métanlos al calabozo de más adentro, y mire lo que sucedió. En esas situaciones tenebrosas de esclavitud, de pecado, en esos calabozos profundos,
Pablo y Silas dice que empezaron a cantar himnos a Dios. Y lo que nos enseña esta parte del relato es lo siguiente. Una cosa es que usted ande sonriendo con 1,000, con 500, con $4,000 de salario, con ingresos. Pero otra cosa es que usted ande sonriendo sin ingresos, enfermo, jodido, apalanchado, amenazado de muerte, en una cárcel, en un hospital. Una cosa es que usted ande sonriendo ahorita, sí, porque hoy hubo sol. Pero otra cosa es que usted en tiempos de lluvia mantenga esa sonrisa que tiene. Pablo y Silas estaban encarcelados. Estaban, digamos, según el diablo, estaban presos. Entonces les pusieron cepos, como el diablo hace. El diablo nos pone cepos, ataduras. Aquí hay personas que tienen ataduras sentimentales fuertes. Están enamorados de la otra y no la pueden dejar. Son ataduras, son cepos. Ya tienen su mujer y dicen es que la otra me plancha. Están unas ataduras que no pueden salir. Quieren liberarse, pero no pueden liberarse. Y eso es lo que hace el diablo. Lo primero es que nos inhabilita. ¿Y cómo nos inhabilita? Nos inhabilita sentimentalmente, emocionalmente, y nos pone de brazos cruzados. Y ya de brazos cruzados usted dice no puedo hacer nada. Y ya de brazos cruzados usted dice es que me cae el mensaje y cómo le digo que no. Y ya de brazos cruzados los cheros le dicen hey, vámonos a echar otra, y usted le dice ¿cómo le digo que no a los cheros? Y cheras, porque aquí hay unas bolitas todavía. Y ya de brazos cruzados usted dice ¿cómo le digo que no si es el que me piropea en el trabajo? Y ya de brazos cruzados el diablo dice ya lo tengo una vez más. Pero dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué significa eso? El diablo a usted lo puede atar de pies y de manos, pero el diablo a usted no le puede atar un corazón contrito y humillado que ha creído en un verdadero Dios. El diablo le puede hacer todo físicamente a usted, pero el diablo no le puede atar un corazón que cree, que está convencido que Cristo lo ha libertado y ha llegado a su vida a salvarlo, a sanarlo y a rescatarlo de cualquier situación. Vamos a darles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces Pablo y Silas en medianoche cantaban himnos a Dios. Yo no sé si usted en sus problemas ha tenido esa posibilidad de adorar a Dios en medio de los problemas. Yo no sé si usted en medio de la deuda, en medio de las situaciones, en medio de que su hijo estaba a punto de entrar a la pandilla, en medio de que le estaban a punto de quitar la casa, usted estaba diciendo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé si a usted le quitaron su salario, yo no sé si a usted le quitaron su enfermedad, su salud, yo no sé qué le sucedió en su vida, pero en medio de esa situación usted alabó a Dios y usted ha dicho Jehová sea bendito en las buenas y en las malas. Jehová dio, Jehová quitó. Mi corazón siempre va a adorar al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Pablo y Silas tuvieron esa facultad de poder adorar a Dios en medio de la situación, de poder tener un corazón convencido de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un corazón convencido de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos estar atados de pies y de manos, pero la boca no está atada, la lengua no está atada, el corazón no está atada, y esta lengua va a glorificar y va a darle la gloria al que único que se la merece, al Dios que nos sacó, al Dios que nos libertó, al Dios que nos dejó libres de la esclavitud del pecado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.
mientras ellos adoraban, mientras ellos cantaban, mire lo que sucedió. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Y cuando sacude la cárcel, las puertas que estaban cerradas se abrieron. Y los cepos que estaban puestos sobre los pies de Pablo y de Silas se abrieron. ¿Y cómo se explica eso? Se explica de la siguiente manera. Sencillo. Diablo, tú puedes meterme en una cárcel emocional a mí. Diablo, tú puedes confundirme. Diablo, tú puedes poner cepos en mis manos. Es cierto, puedes hacer todo eso. Pero cuando un corazón ha creído en el verdadero Dios y ese corazón ha entendido que ha sido libre de la esclavitud del pecado, ese corazón empieza a adorar, ese corazón empieza a alabar, ese corazón empieza a glorificar, ese corazón empieza a ver lo que no es como que es, ese corazón empieza a ver su familia convertida, su esposa convertida, su esposo convertido. Ese corazón empieza a decirle: gracias, Señor, por lo que ya estás haciendo en mi vida. Y cuando eso empieza a suceder, el cielo se empieza a abrir, la oración empieza a llegar a los cielos, el cielo empieza a oír la gloria, las alabanzas de los hijos de Dios en la tierra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esa hora. Entonces Pablo empezó a cantar. Parece una locura esto. Empezó a adorar. Entonces empezó a cantar himnos a Dios. Y dice que los que estaban presos ahí lo oían. Entonces el cristiano que tiene un corazón convencido, convertido, arrepentido, empieza a adorar, empieza a cantar. Y los otros presos, que son los vecinos, que son los compañeros de trabajo, que son los que están en la misma cárcel en la cual estoy yo, presos de las adicciones, preso de la esclavitud del pecado, preso de la esclavitud de Mamón, el Dios trabajo. Entonces empezaron a oír que ellos cantaban. Y cuando oyeron que ellos cantaban, empezaron también entonces a cantar. ¿Y qué es lo que sucede eso? Es un testimonio vivo de una persona que ha recibido el verdadero evangelio en su vida. Es el testimonio vivo de una persona que, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, tiene un verdadero gozo en su vida. Es el testimonio vivo de una persona que entiende de que hay una salvación, que hay algo que lo hace libre y que ya no lo hace esclavo en su vida. Es esa capacidad que tiene el cristiano, de que a pesar de las circunstancias, él puede creer en un Dios vivo. A pesar de la enfermedad, a pesar de la esclavitud, a pesar de estar preso, a pesar de que sea lo que sea, él cree en un Dios vivo y veraz en su vida. Ahora, era el momento justo para que Pablo y Silas escaparan de la cárcel. Era el momento preciso para que estos hombres de Dios dijeran: bueno, nos azotaron, nos metieron presos a pesar de que somos ciudadanos romanos y fueron injustos con nosotros. Es el momento para escaparnos y librar nuestro pellejo. Pero lejos de eso, Pablo y Silas no salieron corriendo. Lejos de eso, Pablo y Silas tenían un corazón convencido en amor por los demás presos, por los que estaban ahí. Pablo y Silas estaban convencidos de que la esclavitud que ellos tenían, el poder superior había llegado a liberarlos. Pero la esclavitud que tiene el ser humano, la esclavitud que tiene el ser humano en el pecado, solamente puede ser liberada cuando el cielo baje y haga un estruendo y libere los corazones de los seres humanos. Solamente cuando un poder superior llega a los corazones es que puede haber una liberación. En una ocasión, Jesús
libera a un endemoniado. Esto lo relata el libro de Mateos. Y cuando lo liberó, los fariseos molestos rechinchaban sus dientes y dijeron: este hombre por Belcebú liberó al endemoniado. Entonces Jesús vino y al saber lo que ellos estaban pensando, les contestó: ¿cómo puede ustedes estar pensando de que por Belcebú yo liberé a este endemoniado? ¿Cómo puede una persona, si son miembros de una misma casa, hacerse enemigos y esa casa va a prevalecer? ¿Cómo siendo alguien miembro de un mismo reino, peleándose, va a permanecer ese reino? ¿Cómo ustedes creen que si yo provengo del poder del diablo, voy a pelearme contra el mismo diablo? En otras palabras, contra mi mismo amigo. ¿Cómo creen que ustedes que yo por Belcebú lo hice? Si yo fuera del diablo, yo no vendría a interrumpir, más bien aplaudiría las obras del diablo. Más bien entiendan que lo que ha pasado aquí, para que ese endemoniado ahora vea, camine y sea libre, lo que ha pasado aquí es lo siguiente. Pongan atención en esto, les dijo Jesús: ha venido un poder superior. Y lo que les dijo es lo siguiente: el reino de Dios ha venido en sus narices y ustedes no lo están viendo. Les ha liberado un endemoniado y no se están dando cuenta. En otras palabras, llegó un poder superior a la cárcel de Filipo. Abrió las puertas de la cárcel, abrió los cepos de las manos. En otras palabras, a su vida y a mi vida ha llegado un poder superior que ha abierto las puertas de las cárceles de nuestra vida, ha abierto los cepos y nos ha libertado y nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ciertamente, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Les dijo Jesús. Entonces, como diciendo, ¿cómo va a venir alguien a liberarlo a usted de la droga? Pues, en otras palabras, ¿cómo usted va a dejar su otro amorcillo? ¿Cómo? Si es un poder que nadie lo puede vencer. ¿Cómo usted y yo íbamos a estar sentados aquí un domingo? ¿Cómo? Si había un poder superior influenciable sobre su vida que nunca lo iba a dejar sentarse y escuchar esta palabra para su vida. ¿Cómo? ¿Cómo puede usted estar aquí escuchando esta palabra? ¿Cómo usted puede decirle no al pecado? ¿Cómo usted puede rechazar las ofertas del mundo? ¿Cómo? Si es un poder que nadie puede superar, solamente si llega un poder superior que le dé la fuerza a usted y a mí para decirle no al pecado, no al mundo, no a este sistema y sí a Cristo. ¿Cómo? Entonces tiene que entrar un poder superior, les dijo, atarlo, así como Él nos ata, atarlo y ahora saquearlo. Es así como llegó Dios al pueblo hebreo. Llegó a Egipto, ató a Faraón y luego el pueblo de Israel salió en el éxodo. Así, ¿cómo pudo ser eso? ¿Quién podía liberar al pueblo de Egipto de Faraón? Nadie. ¿Quién lo podía liberar a usted de la esclavitud del pecado? Nadie. Pero llegó un poder superior. Ató a Faraón y lo libertó. Y ahora usted es una persona libre de la esclavitud del pecado. Ahora, todo esto sucede para aquellas personas que somos creyentes. ¿Cuántos somos creyentes en esta tarde? Pero hay personas que no son creyentes.
Hay personas que están convencidas de esto que acabo de relatar. Hay personas que solamente dicen, sí, yo creo. Hay personas que están dentro de la iglesia, pero no creen a todo este poder. Hay personas que dicen, sí, sí, Dios me sacó, sí, sí, esa historia de Faraón, sí. Sí, esa historia de que el cielo abrió las cárceles, sí. Pero hay personas en esta tarde que están atadas y que saben que ya intentaron por uno y por otro lado y no han podido desatarse. Y esa persona era el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo se dio cuenta de que Pablo y Silas y todos los carceleros se iban a ir al ver las puertas abiertas. Entonces, aquel hombre dice que iba a matarse en aquel instante. Se iba a suicidar, pues. Se iba a echar sobre su espada y morir. Porque la condena que le esperaba a él era la condena de muerte, porque todos se iban a liberar. Entonces, Pablo y Silas, que tomaron una decisión de quedarse y no escapar, se dieron cuenta que el carcelero iba a suicidarse. Entonces, dice que a gran voz le gritaron, aquí estamos, no te hagas daño, no te suicides, no te mates. Y es la misma voz del Espíritu que le llama y les dice a esas personas que ya intentaron por uno y por otro lado y dicen, yo me suicido, yo me muevo, yo me voy de país, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿qué hago? Esas son esas personas desesperadas que ya no pueden resolver los temas en su vida, que ya no pueden y dicen, yo intenté por un lado y por el otro, yo he intentado unir mi matrimonio, yo he intentado esto y lo otro. Entonces Pablo le dijo, no te hagas daño. Entonces aquel hombre, temblando, se postró, dice, se postró temblando. ¿Se puede imaginar usted esa narración dramática del carcelero? Se postró, es decir, se arrodilló temblando. Y esa es la reacción que tiene que tener todo ser humano que ha intentado vivir sin Cristo. Postrarse temblando ante los pies de un poder superior que se ha dado cuenta que es capaz de abrir cárceles, que se ha dado cuenta que es capaz de abrir cepos del diablo, que se ha dado cuenta de hacer lo imposible, porque Dios hace lo imposible en los seres humanos. Entonces se cae postrado delante de Pablo, llorando, quebrado, así como muchos de nosotros caímos ante los pies, rendidos ante Cristo. ¿Cuántos hemos caído a los pies de Cristo de esa manera? Rendidos, diciéndole, Señor, ya intenté, ya luché, ya quise restaurarme, ya quise dejar este vicio, ya quise, pero no puedo. Entonces ahí es donde entra la pregunta que todo ser humano sin Cristo debe de hacerse. Ya intenté graduarme, ya intenté salir adelante, ya intenté trabajar, ya intenté con 4 o 5 trabajos y no puedo. Y quiero decirte, no vas a poder sin Cristo, porque dice la palabra de Dios, separado de mí, nada podéis hacer. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces se hizo la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esa es la pregunta que todo ser humano se tiene que hacer en su vida, tarde o temprano. ¿Qué hago? Ya hice esto. Ya fui donde la adivina. Ya fui donde el brujo. Ya intenté con 5 trabajos. Ya intenté controlar el teléfono de mi marido. Ya intenté tener paz por medio del dinero. Ya intenté por medio de los negocios vivir tranquilo. Ya intenté esto y ya intenté lo otro. Ya lo intenté. Pero y ahora no lo he logrado. ¿Qué hago? ¿Qué hago para salvarme? ¿Qué hago para rescatar mi vida? ¿Qué hago para rescatar mi matrimonio? ¿Qué hago para rescatar mi paz? ¿Qué hago? Entonces Pablo le dio la respuesta que es la esencia del evangelio. Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Entonces esa persona que se hace esa pregunta, la respuesta en esta tarde es sencilla y es bien práctica. Y usted diría, eso yo ya lo sabía. Sí, probablemente usted ya lo sabía, pero no había creído. Es cierto, probablemente usted lo ha oído una y otra vez, pero ese evangelio no ha entrado en su corazón. Sí, es cierto, usted puede decir, sí, es cierto, hay que creer en Jesús y Jesús al creer en Jesús, Jesús me va a salvar de mi situación. Es cierto, pero usted de labios lo ha hecho, pero el carcelero de Filipo dice que cayó quebrantado, que cayó de rodillas y le dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, y al instante fue bautizado y fue salvo él y toda su casa. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A pesar de que el diablo se enoje, a pesar de que el diablo reaccione, si tú estás convencido de que Cristo puede libertarte, de que Cristo puede sanarte, de que Cristo puede rescatarte de la situación en la que estés, la esencia del evangelio, como lo dice Romanos, dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice Romanos 3:22. Es por la fe. Es por la fe en quién, en Cristo Jesús, que usted y yo vamos a ser salvos. ¿Y salvos de qué? Salvos de la ira, salvos del pecado, salvos de la esclavitud, salvos de la cárcel, salvos de los cepos del diablo, salvos de la ira, salvos del enojo del diablo contra nuestras vidas, salvos de condenación. Por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Significa que todos los que no han creído en el evangelio, que todos los que no han creído en el Cristo Salvador, están destituidos a condenación eterna. Significa que el carcelero de Filipo estaba preso y estaba destinado a muerte eterna. Sí, porque no había creído. Pero el carcelero de Filipo se hizo la pregunta que usted un día nos hicimos. Y esta tarde usted se tiene que hacer: ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Sigo inventando? ¿Sigo intentando a mi manera? ¿Sigo intentando con mi forma? ¿Sigo intentando de la manera que lo he hecho? Ya lleva varios años intentando vivir sin Cristo. Ya lleva varios años intentando hacer una vida sin Cristo. Ya lleva varios años intentando vivir sin Dios. Pero quiero decirte algo, estás patinando en el mismo lodo y en el mismo lugar. Tu vida no va a avanzar, tu matrimonio no va a avanzar, nada va a avanzar, porque separado de Cristo nada vas a poder lograr. Solamente si crees en Jesús, Él es el que puede salvar tu vida, tu matrimonio y tu estabilidad y tu vida eterna. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, el diablo va siempre a reaccionar. El diablo siempre va a querer destruir tu vida. El diablo siempre va a querer destruir tu paz. El diablo siempre va a querer que tú y yo no le cedamos el corazón a Dios. Pero cuando tú y yo entendemos que hay un poder superior, a pesar de que el diablo reaccione, a pesar de que el diablo ahorita te diga no, a pesar de que el diablo te diga mira, ya no creas en eso, a pesar de que el diablo te diga no creas en el Señor Jesucristo, a pesar de que el diablo te diga lo que sea, esta tarde usted y yo tenemos que hacer lo que hizo el carcelero de Filipo: usar la ira del diablo a favor nuestro. Entonces, después de que ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los de su casa. Mire lo que sucede aquí. En el relato aprendimos que Pablo y Silas fueron azotados. Es muy probable
que quien los había azotado era este mismo hombre. Es muy probable que este mismo hombre que los había azotado, ahora, por eso dice, limpió las heridas de ellos mismos. Y mire usted cómo Dios revierte todo lo que hace el diablo. Porque dice, todo para los que creen en Cristo Jesús. ¿Cuántos son que creen en el Señor? Todo obra para bien. A Pablo lo azotaron. Este hombre los azotó. Pero este hombre terminó sobándole las heridas a los mismos enemigos. Y eso es lo que hace Dios. Nos reconcilia con Cristo. El mismo Pablo a los Romanos dice, si nosotros antes éramos enemigos, antes que éramos enemigos, Él nos hizo amigos y nos reconcilió con Cristo, cuánto más ahora que somos amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Eso es lo que hace el Evangelio. Reconcilia, sana heridas. Y entonces este carcelero fue y se fue a toda su casa, y todos en su casa fueron salvos de la ira. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿no soñarías tú con tu familia? ¿No soñarías tú con tus hijos convertidos al Evangelio? ¿No soñarías tú con una familia en los caminos de Dios? ¿No soñarías tú con tus hijos sirviéndole a Dios? ¿No soñarías tú con tus hijos bautizados en el Evangelio? ¿No soñarías tú con una familia entregada a Cristo? Eso lo alcanzó el carcelero. Y a pesar de que el diablo reaccione, a pesar de que el diablo tire patadas, a pesar de que el diablo tiene poder, es cierto, el diablo tiene poder, pero es cierto que hay uno más poderoso que el diablo, y es el que ha venido en esta tarde para sanar, para libertar, para salvar a aquellos que dicen: yo creo en el Señor Jesucristo y puedo ser salvo, yo y toda mi casa. Si tú en esta tarde has recibido este mensaje y has aprendido lo que el diablo hace y lo que el poder superior puede hacer, esta es tu oportunidad para decir y contestarte la misma pregunta: ¿qué hago en mi vida? Cree en el Señor Jesucristo para ser salvo de condenación y de la ira que viene para este mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos.